la señora Felicinda, la señora Felicinda como mayordoma, don Porfirio, que ya falleció como fabriquero, don Emeterio también en Pachama, tantos fabriqueros y mayordomas y mayordomos que a través de décadas he tenido el gusto de conocer, y sobre todo nos han enseñado y he aprendido de ellos el cariño, ¿no? y la custodia que tienen de santos, santas y vírgenes. La Virgen en la tradición católica es una, pero sabemos que tiene expresiones, ¿no?, en distintos tipos de atributos: a la Virgen de la Candelaria, a la Virgen de la Asunción, entre otras, la Virgen del Carmen. Es entonces que le puse este título. Tengo 15 minutos para aburrirlos un poquito, pero no crean que les voy a hablar solamente de historia, quiero que hagamos un recorrido, ¿no es cierto?, para entender y visualizar la responsabilidad que ustedes tienen, ¿no?, al ser custodios de santas y santos y vírgenes. Le puse devociones, ayllus y territorios en la historia de los santos andinos. Bueno, de manera de abreviar, ¿no? Piensen que son santas vírgenes. ¿Y de qué es lo que estamos hablando? Entonces vemos a un señor allí que se acerca, ¿no es cierto?, a un pequeño altar en una iglesia rural. Esa es una iglesia, pequeña iglesia en Bolivia, ¿no?, en la zona de Oruro. Un señor que con mucha devoción se acerca a su santo, a San Felipe, cerca de Copacabana, Andamarca, y él lo que está haciendo es acercarse para saludarlo y sobre todo para contarnos cómo llegó el santo ahí. Decimos, pero ¿cómo? ¿Y de dónde vino ese santo? Entonces él dice, no, pues este santo tuvo que recorrer mucho y no llegó acá solamente por los españoles, sino que él fue rechazado, acogido y finalmente llegó a este lugar y a este pueblo porque aquí se sintió bien, aquí se sintió grato. ¿De qué les estoy hablando entonces? Como ustedes bien saben, en todas estas aldeas prehispánicas, ¿no es cierto?, que hay en el territorio andino, era donde habitaban, ¿no es cierto?, antiguamente los indígenas, los nativos, las personas propias del lugar. Y estas culturas entonces, al ser conquistadas durante la colonia, deben ser forzadas a abandonar sus aldeas, a abandonar sus viviendas. Ese hecho dramático, ¿no?, el que nos expulsen de nuestro lugar, de nuestra casa, de nuestra vivienda, de nuestra forma de vida, genera por supuesto un gran trauma, pero a nosotros no se nos olvida nunca de dónde venimos, no se nos va a olvidar esa aldea, no se nos va a olvidar nuestro territorio, no se nos va a olvidar nuestros ayllus antiguos, ¿no? Y es entonces que, a pesar de lo dramático de la nueva condición, de la conquista, de la evangelización de esta nueva religión, es que nosotros en los santos y santas, ¿no?, vamos a encontrar la historia también de nuestras raíces. ¿Por qué? Como ustedes saben, el descubrimiento del mineral de Potosí en 1545 fue el que marcó la inflexión de la economía del virreinato peruano, ¿no? Es entonces que para poder sacar la plata de Potosí, el virrey Toledo, hace 1571, dice, vamos a reducir a todos los habitantes, a todos los indígenas que viven en las aldeas, los vamos a reducir a pueblos. Y es entonces que se fundan los pueblos andinos que conocemos hoy en día. Por supuesto coinciden con algunos lugares donde había aldeas antiguamente, otros no. Vamos a encontrar de todo tipo de pueblos. Normalmente coincide con antiguas viviendas, ¿no?, esos vestigios de viviendas que encontramos en las ruinas. Es entonces que, fundado un pueblo, es que se debe entonces tener un templo, ¿no?, un templo que acoja una devoción, un santo, una santa patrona, una virgen. Y es entonces que esa comunidad que reside en ese nuevo pueblo, junto con el doctrinero, junto con quien evangeliza, construyen un templo, ¿no es cierto? Normalmente lo construyen de piedra, lo construyen de tierra, de adobe, de lo que hay disponible en las materialidades del lugar, y al construirlo entonces se funda con el nombre de un santo, una santa patrona. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién se hace cargo de ese santo, santa? ¿Quién se hace cargo del altar? ¿Quién se hace cargo entonces de cuidarlo? ¿Quién se hace cargo de vestir el santo? ¿Quién se hace cargo de todas las procesiones? Es entonces que los evangelizadores, ¿no?, nombran y forman cofradías, que son grupos de personas de esa comunidad que van a tener que hacerse cargo de esa santa principal, santo principal, como también puede haber un santo secundario, un tercer santo, santa también. Y estas cofradías que están a cargo de este santo, santa, van a estar a cargo de una chacra también, ¿no?, una chacra de cultivo. Y esa chacra va a ser la que va a permitir sembrar, va a permitir, por ejemplo, que la papa, ¿no?, que se da también en la precordillera, sobre todo en Arica y Parinacota y en otras áreas, por supuesto, andinas, se mantenga esa semilla antigua y esa papa luego al cosecharla, podamos tener recursos para celebrar al santo, santa o la virgen, podamos tener recursos también para comprarles sus vestimentas, sus platerías, su corona, ¿no es cierto?, todo su ajuar,
sus zarcillos, sus aritos necesarios. Y vemos acá la imagen entonces de un pueblo desde arriba que es Livilcan, ¿no? Vi que está la Tere Cañipa por ahí. Y es entonces que vemos que fundado un templo, que lo tenemos aquí, es que también se genera una procesión que recorre ese pueblo, en el donde van a haber distintos altares, ¿no? Normalmente 4 altares o posas, que es donde el santo, santa en su procesión va a ir visitando. Estos templos que se construyen en nuestra área andina van a tener una característica que van a ser abiertos. Normalmente el templo va a tener ciertas dimensiones según la cantidad de gente que viva en ese pueblo, ¿no? Ustedes en Chiuchiu, Caspana tienen templos de importantes dimensiones, ¿no? En Arica y Parinacota hay algunos mayores, otros menores, ¿no? Pachamas más pequeños, Socorro más mayor porque tenía más gente viviendo ahí, y van a tener el templo un gran atrio, un gran espacio para hacer la procesión, van a tener también el campanario, y van a tener estas posas o altares también insertas en el pueblo muchas veces. Otras veces solo dentro de ese atrio, como aquí vemos en esa imagen de abajo, una posa, un altar dentro de ese atrio del templo o más bien en el pueblo. Es entonces que los distintos mayordomos de estas cofradías, ¿no? Por ejemplo, vemos acá en Putre, donde hay 7 santos que se celebran, tanto el principal, el secundario, el terciario, etcétera. Cada santo, cada mayordomo tiene que hacer su ofrenda, su pagua, ¿no? Entonces vemos en el atrio ahí cómo hacen la ofrenda. Como hablábamos de estas antiguas aldeas, y vamos a ver los vestigios que vamos a encontrar en cerámicas, como también van a ver distintos textiles, van a ver las chulpas, torres funerarias, que van a dar cuenta de restos de la cultura tiahuanaco, como también restos de la cultura incaica. Vamos a encontrar los petroglifos, máscaras, muchos objetos de estas culturas prehispánicas que se siguen utilizando durante la colonia. Entonces, mayordomos de estas cofradías van a seguir haciendo textiles para sus santos, hacía la usanza antigua, textiles de 4 estacas, como los chuces, o las yityas también las van a utilizar para las mesas, ¿no es cierto?, de ofrenda. Incluso los mismos petroglifos se van a seguir grabando en la piedra durante la colonia. Vemos aquí, ¿no es cierto?, que hay un jinete montado en un caballo, estaba hablando, hay cruces también, en esos lugares donde habían petroglifos antiguos prehispánicos, se van a seguir utilizando. Así también los quipu, ¿no? Que son estos sistemas que había, que se creía antes que era solo de contabilidad. Sabemos que existían los quipus para narrar, y cada nudo contaba narraciones y memorias de ese pueblo, memorias de esa comunidad. ¿Qué es lo que pasó con las cofradías? Probablemente algunos ya ni recuerdan porque las cofradías tenían territorio, las cofradías tenían recursos, entonces las repúblicas van a querer, ¿no es cierto?, que las cofradías vayan cerrando y así poder controlar de mejor manera estos pueblos andinos. ¿Qué pasó entonces? Que las cofradías tienden a desintegrarse, pero los mayordomos y mayordomas permanecen. Y ellos son los que hasta hoy en día se van a hacer cargo, ¿no es cierto?, de los santos. ¿Qué pasa con los fabriqueros? El fabriquero era el que estaba siempre a cargo de la llave, de la fábrica, de los muros, del techo y del altar principal del templo, y de llevar cuentas. Y los mayordomos, que normalmente era un hombre y una mujer, ¿no?, tenían que hacerse cargo cada 3 años de ese santo o santa, de cuidar su altar, de cuidar su ropa, de cuidar sus platerías, como vemos acá, ¿no es cierto?, imágenes de lo que son platerías en el templo de Parinacota, ¿no? Vemos una custodia que fue donada por los mismos mayordomos del Santísimo, ¿no?, como una diadema también, ¿no?, que es una corona de la Virgen. Es entonces que, así como los templos, los santos, santas, vírgenes y todas sus ropas y todos sus textiles han sido financiados por mayordomas y mayordomos, por comuneros, ¿no?, por gente de la comunidad. Por eso la comunidad siente el templo y su templo es tan propio, porque además de ellos saber sus ancestros, antepasados, financiado y construido los templos y cuidado y comprado todos los ajuares, además tienen un deber mucho más importante, que es el mantener la historia del santo. Así como veíamos cómo el Señor en Copacabana, Andamarca, en esa primera imagen en la zona de Bolivia, nos cuenta cómo San Felipe de Neri llegó al pueblo, es entonces que mayordomas y mayordomos se han transmitido de forma oral la historia de cómo ese santo o virgen llegó al pueblo. Dentro de las procesiones se mantienen tradiciones como el mantener, ¿no es cierto?, el culto a que haya lluvia, a que haya fertilidad, a que haya agua. El misañe, la misa que se hace para las aguas, se practica todavía en Arica y Parinacota, ¿no es cierto?, en la zona del altiplano, que se lleva agua de mar. Se quiere precaver de que haya lluvia, ¿no es cierto?, en diciembre, enero y febrero. Así
también en otros pueblos existe la historia, por ejemplo, San Pedro de Esquiña, cómo llegó San Pedro al pueblo. Y San Pedro estaba en Civitaya, en un lugar donde no lo querían, finalmente hace un largo recorrido y terminó en ese pueblo. Esa historia, que don Gregorio todavía la conoce, se la transmitieron sus antepasados. Y eso habla también incluso de sitios en donde había antiguas aldeas prehispánicas. Nos hablan de cuál era ese territorio ancestral de esa comunidad. Ese pueblo, ¿no es cierto?, que permanece hoy, que ustedes conocen, se compone de familias que venían de distintos ayllus y territorios, ¿no?, que se congregan en ese espacio y que incluso se complementan con otros territorios. Esos mayordomos y mayordomas tenían deberes, están incluso escritos en algunos libros parroquiales, de celebrar la fiesta, y en distintos inventarios incluso firmados, como acá vemos en Camiña, por los jueces, firmados por el cacique, ¿no?, don Manuel Marcos Mamani. También los testigos, era una ceremonia importante cuando se pasaba el inventario del templo, porque allí es donde se custodian los mayores tesoros, pero además la memoria de esa comunidad. Es entonces como una investigadora boliviana, por ejemplo, ha visto cómo incluso San Pedro, la historia cuenta que hasta desde Lima llegaba, incluso pasaba por zonas del altiplano peruano. Esa historia en el tiempo también se fue perdiendo, porque la memoria también es frágil y se va perdiendo muchas veces, dependiendo de las guerras que han habido de por medio. Recordemos que nuestro territorio cambia de soberanía, y es entonces que nos encontramos con templos como en Zaguara, en donde directamente piedras, ¿no es cierto?, de antiguas construcciones, como el Ushno Incaico en Zaguara, forman parte de ese muro perimetral, ¿no?, del templo. Entonces, las materialidades y las memorias de sus templos y sus santos siempre han contenido lo que eran esas culturas antiguas, esas culturas que hoy en día permanecen en sus lenguas, permanecen en muchas de sus tradiciones, como las ofrendas, como las paguas, como las mesas. Esos templos asimismo han pasado a ser decorados y pintados por esos, como también adornaban antiguamente de locales que, así como grababan los petroglifos, así como pintaban los vasos, como también antiguamente para las ceremonias prehispánicas, sus templos. En Pachama también es muy claro cómo los distintos santos, como el Milagro, por ejemplo, San Andrés, venía de Tongolaca, luego vas a Chapiquiña, Marquirabe, y termina en Pachama, porque el santo no encontraba dónde lo acogieran, en donde finalmente se le construye el templo. Estamos viendo acá la celebración del Pachayampe, ¿no?, que es la celebración de la papa, que como comentábamos, esa semilla centenaria, esa semilla que se custodia justamente por los mayordomos, que las chacras comunales han sabido mantener y custodiar ese bien tan preciado, que luego es el chuño que permite mantenernos en invierno. Es así como en otros espacios como en Muyuri, ¿no?, en el altiplano de Arica y Perinacota. Sabemos que la Virgen viene de los altos de Camiña, ¿no?, Muyuri, que hoy en día está en Arica y Perinacota. Sabemos que su territorio amplio se extiende hacia Tarapacá, ¿no? Y es entonces que la historia de ese milagro de la Virgen, donde aparece, se sabe que es en los altos, ¿no?, de una zona que acá dice que pasaba por Camiña, cuando iba a Caritaya y Laguna Roja y Azogane, y ahí la tía cuenta, ¿no es cierto?, cómo apareció esa Virgen. Entonces dice que había un espejo y que el milagro, y toda la gente de Camiña se arrodilló porque sabía que la Virgen quería que le construyeran su templo en Muyuri. Vemos un mapa antiguo acá del siglo XVIII, ¿no es cierto?, de lo que era esa antigua doctrina de Camiña, estoy hablando del interior de Tarapacá, que limitaba en un límite difuso con Arica y Perinacota. Vemos cómo el recuerdo del santo, el milagro de la Virgen, va yendo y trasladándonos a esos territorios. En Chitita, asimismo, la Virgen del Carmen, ¿no es cierto?, dicen que se le puso justamente a propósito de la guerra, ¿no? También los santos pasan a tener historias después de estos sucesos bélicos y estos otros sucesos traumáticos, que de estos cambios de soberanía. En el caso también de la historia comunal, vemos en los objetos como aquí en el interior de Pachama hay cajitas que eran de las salitreras, ¿no?, de cómo esa comunidad fue a trabajar entonces antiguamente a la salitrera, retornaba al pueblo y volvía con estos objetos que los custodiaban en los templos, y mayordomos y fabriqueros y mayordomas sabían mantenerlos y manteniendo esa historia de objetos, ¿no?, de la memoria comunitaria. Y en este caso emblemático, donde fue un San Santiago en Pachama mismo que restauró Lili, ¿no es cierto?, con Don Remo y con el equipo, encontraron entonces en el vencido, ¿no?, en el moro, una bandera de Chile, ¿no? Entonces encuentran incluso la resistencia peruana que hubo en el territorio, de cómo incluso en un Santiago mata chileno permanece la historia comunal de ese templo, ¿no? Entonces cada objeto, así como cada santo tiene la memoria comunal, cada objeto además es un fragmento, un pedacito de la memoria cultural y histórica que cada mayordomo por siglos y siglos ha ido traspasando y legando esa responsabilidad a quienes actualmente la tienen. Así que aquí, para ir concluyendo, les quiero transmitir que
el cargo que ustedes tienen hoy en día es un cargo de tanta relevancia como esta, que es la historia que no está en los documentos necesariamente, que es la historia que ustedes han sabido escuchar y que tienen el deber de anotarla y seguirla contando a quienes les sucede y quienes les sigan, y para que cuiden con tanto cariño también esos santos, santas y vírgenes que ustedes actualmente custodian. Muchas gracias. Muchas gracias, Magda. Verdaderamente bueno, fue un barrido súper rápido un poco de esta rica historia que finalmente tienen los cargos tradicionales que tienen las mismas comunidades, pero que además tienen los objetos que se conservan en los templos, que no son objetos que están ahí porque sí, ¿cierto? Sino que tienen una historia, son una herencia, representan un legado importante de las comunidades y, como decía al comienzo, son custodiadas por los cargos tradicionales con mucho cariño. Y son verdaderamente los cargos tradicionales también un tesoro de los templos, por toda su sabiduría, ¿cierto? Por todas esas costumbres y tradiciones que solo ellos conocen y que finalmente son las que dan vida también a los templos. Así que un poquito para ahondar en este tema de los cargos tradicionales y también siguiendo con esta introducción que hizo Magda, que refirió también a muchos pueblos de Arica y Parinacota, queríamos un poquito compartir estas experiencias, compartir las experiencias de las comunidades con las que nosotros hemos trabajado en la región de Arica, y también para escuchar de ustedes un poco qué significan los cargos tradicionales, cuáles son las funciones que cumplen en el Alto Loa, un poco también para aprender, ¿cierto?, de estas experiencias que son diferentes, ¿cierto? Son dos culturas distintas, pero que comparten muchas cosas, comparten una historia común. Ahí, como mencionaba Magda, finalmente somos parte de un mismo territorio surandino, así que tenemos a 3 invitados hoy día de la región de Arica Parinacota y de Alto del Loa. Les invitamos también a ustedes, quienes quieran hacer sus comentarios, a sumarse a la conversación. La verdad es que esta sección de este curso de hoy día queremos dedicarla un poquito a hablar, a conversar, a aprender en conjunto, así que nada más voy a introducir ahora a los invitados del día de hoy. Desde el pueblo de Caspana nos acompaña don Germán González y don Carlos Colamar, que son de la directiva de la comunidad indígena. Ellos son también, como mencionaba al comienzo, sabios de su comunidad, están muy vinculados al templo también, así que ahí para que ellos nos puedan compartir algunas de las experiencias del templo de Caspana. Nos acompaña también directamente desde el pueblo de Cotpa doña Felicinda Romero, que ella es una fabriquera de aquellas de muchos años, ¿cierto? Ella es una fabriquera vitalicia del templo de Cotpa, que por mucho tiempo ha custodiado el templo y ahora lo hace junto a su familia. También está doña Doris Condori, que ella tiene un cargo que quizás ustedes no conocen tanto, que es el cargo de mayordoma. Ella es la mayordoma mayor del templo de Santiago Apóstol de Belén, que es uno de los templos que estamos restaurando hoy día en la Fundación Altiplano, junto con la comunidad de Belén. Teníamos de invitado también a don Gregorio Yavire, que lamentablemente no pudo asistir a esta sesión. Ahí teníamos algunas preguntas preparadas para él en relación al templo de Chiu Chiu. Si alguien quiere responder y participar en la conversación, les invitamos también. Y por aquí yo veía un comentario de ¿cómo se llama? De Luisa, ¿cierto? Que decía, en nuestro pueblo va por cada dueño de casa de pasar el cargo de fabriqueros, son 6 personas, y es un derecho por tener una propiedad en el pueblo. Así que un poco para hablar de Caspana, yo quería preguntarle ahí a los chiquillos de la directiva de Caspana, no sé si andan por ahí, ¿en qué consiste este cargo tradicional de fabriquero? ¿Y qué requisitos debe cumplir alguien para ser fabriquero? Ahí, bueno, ya Luisa como que ya lo respondía un poco, pero les pido a ustedes que se puedan extender un poquito, si me pueden responder don Carlos o don Germán, no sé si están por ahí. Hola, ¿cómo está? Hola, don Carlos. ¿En qué consiste el cargo tradicional de fabriquero ahí en el pueblo de Caspana? El cargo de fabriquero, yo también estuve esos tiempos igual de fabriquero, pero ya pasó del tiempo. Bueno, eso lo elige la parte de la comunidad como encargado ya, que ver todo lo que es parte de la iglesia, lo que se celebran la religión ahí, y también todo de repente con las festividades que hay, también se celebran las misas, y también uno tiene que estar ahí participando siempre con los que vienen, ya vienen los curas de Calama, ya sea el obispo también, entonces uno lo atiende, y eso son parte de la iglesia, y también parte de acá del pueblo, porque la tradición, hay muchas festividades
festividades religiosas que se celebran aquí en Caspana. Entonces, todo eso no hay que estar atento a lo que se van a hacer las celebraciones de misa, ya sea también para los difuntos y también para las misas que también son programadas por acá el pueblo o también por los familiares también que quieren una misa. Entonces eso más o menos uno hay que llevar una programación en la iglesia. Eso más o menos es que cumple uno como cuidar más en la iglesia, cuidar y recibir por la gente que llega y siempre estar ahí todo el tiempo que lo requiere la persona. Como ser a veces puede estar los domingos en una misa y así. Entonces eso es lo que parte de como fabriquero le llama. Entonces, como digo, es nombrado por la comunidad. Eso y también otra cosa de cuidar el templo como un templo que es un templo sagrado también. Y eso hay que estar siempre. Eso más el cuidado parte de como fabriquero. Muchas gracias, don Carlos. Qué importante lo que decía usted de compartir y cuidar, ¿cierto? Que ese es como un poco el rol del fabriquero ahí en el pueblo de Caspana. No sé si don Carlos o don Germán nos pueden precisar un poquito cómo es que se elige al fabriquero, ¿no? Que es un poco distinto a la tradición que nosotros tenemos aquí en la región, que son cargos por lo general vitalicios, ¿cierto? Que se pasan así como por herencia. Tiene más Ahí para que ustedes nos expliquen conocimiento. un poquito cómo es Sí. que se elige este cargo allá. Antes que nada, muy buenas noches a todos y a Buenas todas. noches. Bueno, yo creo que la pregunta es clave esto. Bueno, yo lo voy a contar porque yo no pasé de fabriquero, sino que yo pasé en directiva 2 años. Estamos hablando de los años 70. Por lo tanto, anteriormente, bueno, era como tradición que se hacía en forma comunitaria porque antiguamente existía comunidad. Posteriormente existió lo que es la unidad vecinal, no existió la junta de vecinos, que eso muchas veces la gente está totalmente equivocada porque existía la unidad vecinal. Ahora sí empieza recién lo que es la junta de vecinos que está por ley y también está lo que es comunidad. Por lo tanto, anteriormente la gente bastante antigua que era de edad, cuando la comunidad era bastante pequeña, que tenían, cuando yo ingreso a esto el año 76, habían 30 socios que se mantenían dentro de lo que era la comunidad de Caspana. Después año a año fue creciendo y después era ya unidad vecinal. Y ahí lo que se hacía desde muy antiguamente se nombraba por las personas, ya era pedido en forma democrática por una asamblea. Y eso es lo que se hacía antiguamente y eso se sigue haciendo, que la comunidad sigue respetando eso. Esa es una tradición muy antigua que vino. A pesar de que ahora es comunidad, antiguamente se nombraba un alcalde, ahora es presidente, ¿ya? Así que eso se conserva hasta el momento y se sigue nombrando. Posteriormente a eso ya no pasó a ser ni costumbre ni nada, porque ahora ya se empezó bueno, por decisión de asamblea, considerar a todos, se empezó a ver por orden de domicilio, que eso hace como 5 años atrás, ¿no? Aproximadamente, en la cual se da inicio a ese tema. ¿Por qué? Porque los comuneros o socios de la comunidad nos recargábamos mucho de lo que es con los cargos. Y eso ellos, los fabriqueros, lo que hacía era mantener todo lo que es el orden dentro de la iglesia, ordenaba el aseo, tanto velar todo por las imágenes que estén en buen estado, se preocupaban de lo que era la vestimenta, todo lo que en realidad existe internamente, tienen que ellos tener una mantención durante 1 año. Y así iban pasando de todas las personas por el tema de la iglesia. Y además de eso también existía un respeto, que la gente antigua era muy respetuosa y respetaban lo que era lo que es sagrado. Por lo tanto, ahora de repente como que ya se está perdiendo estas cosas ya. Bueno, eso es lo que yo les puedo contar hasta el momento, porque sabemos que en el día de hoy ya la iglesia ha cambiado bastante, se han hecho arreglos y también como comunidad también ha crecido bastante. Ahora no somos 30, sino que ahora ya somos más de 100 personas que somos parte de una comunidad. Así que eso lo puedo comentar hasta el momento por el tema de que con respecto a la iglesia y también las imágenes que hay, también hay imágenes que son muy antiguas, ¿ya? Que en el año 1611, cuando según dice que se construyó la iglesia, ahí llegaron solamente 3 imágenes solamente. Y posteriormente a eso que fueron donados de distintos, uno que fue llegado de parte de Machuca, otros llegaron de Chiu Chiu, otro llegó de Calama, ya que son imágenes que están dentro de la iglesia de acá, que fueron entregados a la comunidad. Eso por lo momento lo puedo comentar y referente al tema de lo que es la iglesia y que en este minuto hay bastantes imágenes que son recientes. ¿Ya? Eso por la parte mía,
les puedo comentar cosas. Y también, por último, dejarlo claro de que se han perdido muchos documentos también dentro de la iglesia. Habían documentos que eran muy antiguos, del año 1600, había un registro de personas, de todos los registros familiares, como casamientos que hacían dentro de la iglesia, que era escrito por los sacerdotes que estaban en esa época, ¿ya? Y cuando una persona salía del pueblo también estaba registrado. Y lamentablemente con la llegada de algunos sacerdotes que han estado dentro de la iglesia, desaparecen toda esta documentación, desaparece lo que es también el tema de la documentación, la entrega de las imágenes también a la comunidad, porque anteriormente también la comunidad contaba con un terreno agrícola, cosa que hasta el momento ya no tiene. A la iglesia antiguamente también tenía ganadería, ¿ya? Porque arrendaba territorios y pagaban con ganado. Todas esas escrituras estaban, pero desaparecieron lamentablemente por descuido de muchos de nosotros mismos que no cuidamos lo que hay, no valorizamos más claro, ¿ya? Se han perdido toda esa documentación. Pero sí hay documentos que están fuera del país, ¿ya? Pero ahora cuesta bastante recuperar todos estos documentos porque son muy valiosos. Y estaba haciendo gestiones por tratar de conseguir estos documentos, pero sé dónde están y a lo mejor puedo conseguirlos porque tengo la oportunidad. Eso por el momento es lo que les puedo comentar. Gracias. Muchas gracias, Juan Germán. Qué importante lo que comenta usted respecto a los registros escritos. Ya vamos a tener, de hecho, una sesión especial para hablar de los registros y de la protección también de los bienes a través de los registros. Es parte de la memoria de los pueblos, pero también tenemos, ¿cierto?, la memoria oral, que justamente los cargos tradicionales se encargan un poco de conservar, ¿cierto? Y también me parece muy importante lo que decía respecto a la comunidad que está detrás finalmente del templo, de su gestión, de su conservación, y eso también es clave para mantener los templos en buen estado de conservación y mantener también vivas las costumbres. Y un poco para compartir sobre este tema de comunidad, ¿cierto? Quiero invitar a doña Doris para que nos comparta un poco la experiencia del Templo de Belén, donde no hay uno, sino que hay 7 cargos tradicionales que se eligen cada 3 años, y que vemos que siempre hay renovación, hay gente joven tomando los cargos, y un poco, doña Doris, para que nos comente cómo se compone la mayordomía tradicional de Belén, y qué rol cumple el mayordomo mayor del templo, ¿cierto? Que es el rol que usted cumple en el templo de Belén, de la región de Arica. Doña Doris. Bueno, así es. Buenas noches. Claro, soy Doris Condori, la mayordoma mayor del templo. Entonces le contaré que en Belén, desde tiempos ancestrales, existen los cargos de mayordomía. En Belén hay 7 cargos de mayordomos. Mayordomo de la Virgen Candelaria, mayordomo del Niño Jesús, mayordomo de ánimas, mayordomo de la Virgen María, mayordomo grande y mayordomo del apóstol Santiago, que digamos es la festividad más grande que se realiza en nuestro pueblo, puesto que es nuestro patrón, el apóstol Santiago. Entonces, cada mayordomo realiza su festividad con las costumbres y tradiciones del Día del Santo o de la Virgen, ¿ya? Ahora bien, los mayordomos no se eligen por votación, ni por comunidades, ni junta de vecinos. El mayordomo saliente busca a nuevos mayordomos, generalmente que sea de su confianza, que vea que sean responsables, con apego a la iglesia, ¿ya? Y estos cargos se traspasan en una ceremonia que se llama el traspaso de llaves, donde se baila la cuyana. Este cargo de mayordomos dura
3 años, más o menos. También puedo decirle la función mía, el caso de que soy mayordoma mayor del templo. Bueno, nuestra misión es conservar las costumbres y tradiciones de la iglesia, como asimismo la mantención del templo. Nosotros, el mayordomo grande, tiene mucha actividad durante el año, con todos los mayordomos, porque está presente en todas las festividades que se realiza durante el año, que son como 10 meses más o menos, ¿ya? El mayordomo grande comienza el año abriendo los carnavales y cerrándolo. En esta costumbre del carnaval, nosotros paguamos el sembrío de la papa, puesto que la papa es la semilla de la iglesia, del Señor. Entonces, esto lo hacemos en el mes de febrero. Después viene la actividad de la Semana Santa. Aquí el mayordomo grande igual realiza su vigilia, se viste al Señor crucificado y sale en procesión el Viernes Santo y se amanece en el día sábado de gloria, y después de desvestir al Señor crucificado ya se repican las campanas para que venga toda la comunidad y todos los fieles que también estuvieron en procesión, y hacemos una atención sirviendo un desayuno con una carapulca, sopaipillas en la plaza del pueblo a toda la comunidad. Y seguidamente digamos, como para el almuerzo, invita el mayordomo grande también a los varones, a los que hicieron la procesión del Señor cargando toda la noche del Viernes Santo. Es tradicional compartir una rica guatia en el campo. Eso es en cuanto a la costumbre de Semana Santa. Después viene la celebración de la festividad de Corpus Christi, en la cual nosotros velamos la cruz grande. Se llama la cruz grande porque nosotros hacemos esta liturgia, y después de una misa que celebra el Padre, llevamos con toda la comunidad hacia el Calvario y hacemos las costumbres ahí en el cerro, y luego se baja a la casa del mayordomo grande para participar con toda la comunidad en un almuerzo, ¿ya? Esto es en cuanto a la celebración de Corpus Christi. Después viene la costumbre del pachayampe. El pachayampe es la siembra de la semilla de la papa de la iglesia, que nosotros los mayordomos heredamos y la tenemos que sembrar y hacer producir durante los 3 años del cargo que tenemos como mayordomos. Y también esto se convoca a toda la comunidad para hacer esta faena, y también se comparte con la misma gente en el mismo campo con una rica guatia y bebestible, y así celebramos esta costumbre del pachayampe. Y termina su actividad el mayordomo grande con la festividad del Niño Jesús, la fiesta de Navidad. Aquí también se realiza la costumbre haciendo unos arcos multicolores muy bonitos. Yo primera vez que sirvo el cargo de mayordomo grande y como que me he acostumbrado al cargo, y lo hago con mucha fe y con mucho amor. Es muy bonita esta fiesta de Navidad. Igual se comparte con la comunidad, sirviéndoles un desayuno en chocolate y también haciendo la misa al mediodía con el padre, el párroco, y después invita a toda la comunidad a un almuerzo de Navidad. Entonces, todo así como ven, el mayordomo grande, aparte de estas costumbres, estamos en todas las demás fiestas que tienen los demás mayordomos, pues tenemos que hacer presencia en sus festividades, ya sea de la Candelaria, de las cruces, del Niño, de la Virgen del Rayo, de la Mayordoma de Ánimas,
Y así, como ven, es una labor muy bonita, pero que uno siente mucho apego a la iglesia. Eso les puedo contar en mi cargo de mayordoma mayor. Aparte que soy la encargada de velar y custodiar también por todos los enseres de la iglesia. Mantengo los libros de los inventarios, donde están desde años antiquísimos los primeros mayordomos y todas sus reliquias pertinentes que tiene la iglesia. Puedo decir que es un cargo de mucha responsabilidad, porque cuando es necesario, en cuanto a llevar bien la mantención de las semillas de la papa, tenemos que estar, en mi caso yo vivo en Arica, pero tengo que estar subiendo las veces necesarias que debo de estar allá en el campo, haciendo la agricultura. Y estas semillas, estas papitas que también nosotros cosechamos, nos sirve para la misma atención de todas las festividades durante el año para la comunidad. Es muy bonito, es muy gratificante este servicio que uno hace con mucho amor hacia la iglesia. Eso les puedo contar sobre el cargo de mayordomo grande. Muchas gracias. Y qué bonito lo que usted comenta, porque bueno, no solamente habla del rol de los mayordomos, ¿cierto? En las festividades anuales, que por cierto, el templo de Belén es uno de los, o sea, el pueblo de Belén es uno de los pueblos que mantiene todo el año con festividades. Sí. Y las festividades no solamente, bueno, son un momento de alegría para el templo, sino que son un momento de reencuentro de la comunidad con su pueblo, ¿cierto? Que muchas veces la gente no vive en los mismos pueblos, la gente vive en la ciudad de Arica, ¿cierto? Pero que suben constantemente durante todo el año para estar ahí, para estar presentes y celebrando, y eso también es muy valioso. Y lo otro que usted dice es un poco el cariño, ¿cierto? El compromiso que tienen los cargos al asumir sus responsabilidades, que finalmente también hay mucha devoción, hay mucha fe que moviliza a ustedes a estar ahí presentes en los templos, y eso también es muy valioso y que seguro que también es compartido con los cargos tradicionales de allá del sector de Alto Loa. Y un poquito para seguir hablando del tema de los fabriqueros, quería también invitar a doña Felicinda Romero para compartir también una experiencia de alguna de las comunidades de Arica Parinacota, para que nos cuente no solamente cuál es su rol de fabriquera, sino que también cómo apoya la comunidad hoy día a su rol, ¿cierto? Ella es una fabriquera de muchos años en el templo, y también qué pasa con las nuevas generaciones, cómo ellos están pensando en los cargos tradicionales, ¿cierto? Hay recambio, hay renovación. Ahí eso quería que me contara doña Felicinda. ¿Está por ahí, doña Felicinda? Sí, buenas tardes. Sí, estoy acá. A ver, cómo me apoya la comunidad como fabriquera es cooperando para las fiestas, para la iglesia en sí. Estamos todos presentes porque a mí me nombró la comunidad hace años ya. Entonces tengo mi tiempo con la responsabilidad de guardar todo, de cuidar la iglesia, la chafalonía que hay, porque hay cosas de valor, entonces hay que cuidar y mantener todo por inventario. Tenemos hartas cosas, hay terrenos de ¿cómo se llama? Chacra. También las fiestas se celebran con mucha devoción, con mucha fiesta, o sea, con mucha fe, pero entre todos, jóvenes, adultos, todos participamos en las costumbres, todo lo que recuperando las costumbres más antiguas. Los jóvenes hoy día quieren recuperar costumbres, dicen ellos, todo lo que se hacía antes, recuperar. Entonces, tienen buena, ¿cómo se llama? Algunos buena llegada a la iglesia, les gusta, como todo joven. Entonces, ellos quieren seguir nuestras costumbres para
seguir haciendo todo con fe y no faltar a nuestro Dios por intermedio de la iglesia. Eso. Después tenemos empezando con una fiesta de la Candelaria, que es el 2 de febrero, la festeja un comité que lo forman los bailes religiosos, que tenemos como 4 o 5 bailes del pueblo, o sea, del valle en sí, y ellos festejan la Candelaria, la Virgen de Candelaria, el 2 de febrero. Entonces, con mucha fe vienen 2, 3 bailes y le hacen en 2 días. La fiesta, jóvenes y todo a base de cooperaciones. Todos vamos a hacer, por decir, un almuerzo, todos se ponen y todos participan. Entonces, así es acá, y para la iglesia es lo primero. Primero la iglesia, la Virgen Candelaria, desde el momento que se festeja, y todos a una. Acá nosotros hacemos todas las costumbres que nos acordamos nomás ya, porque hay que ir buscando más costumbres antiguas. Yo he recuperado algunas conjunto con la comunidad, no sola tampoco. Y eso nos gusta porque tenemos el pueblo en sí, que nos juntamos y hacemos esto, hagamos acá, y lo hacemos todos juntos para la iglesia, porque creemos en ella, tenemos mucha fe en los santos, las vírgenes, porque por intermedio de ellos llegamos a Dios. Eso. Después en la Semana Santa tenemos lo que más es, o sea, para carnaval. En carnaval hacemos la misa de ceniza, miércoles ceniza. Ahí vamos todos a la iglesia. Y después celebramos la Semana Santa también. Antes se celebraba 3 días, ahora ya se celebran 1, porque somos poquitos los que quedamos en el pueblo. Y viene el Viernes Santo, viene la comunidad de familiares, hijos y todos los que residentes de Arica, vienen y se celebra en grande la Semana Santa, el Vía Crucis. Muy bonito, con mucha devoción de amanecerse en procesión. Y sacrificio, porque hay que estar toda la noche con el Señor en su sepulcro. Y así celebramos, y la fiesta más patronal, digamos, es en noviembre, la fiesta de San Martín de Tours, nuestro patrono. Esa la celebramos con ¿cómo se llama? Siempre se hace una reunión y se saca una directiva. Entonces nombran un presidente, un secretario, un tesorero, que hacen para que ellos organicen la fiesta. Vienen muchos bailes de los lugares de los pueblos cercanos, y se celebra también todo a base de cooperaciones, pero todo con buena voluntad y amor para la iglesia, para nuestro santo patrono. Eso se hace grande esos 3 días, esa fiesta, y todo a base de cooperaciones. Se hacen las tincas, las paguas, se celebran los cumpleaños, los santos, todo con almuerzo, con desayuno. A veces hay alférez que invitan a todas las costumbres y a toda la alimentación. Es muy bonita la fiesta. Y así pasamos hasta la Navidad. Todas las fiestas las hacemos así en comunidad, siempre, a no ser que salga una directiva o un alférez, pero se hacen. Y la gente joven que viene, que son hijos, nietos de todos los colpeños, digamos así, también quieren seguir esos pasos y se les acoge de buena manera.
y se les incentiva a que sigan siendo lo que se hace siempre para celebrar nuestras costumbres. Eso por ahora y no sé qué más decir. También, Muchas gracias, doña. Dele nomás, doña Felicinda. era, ¿cómo se llama? Yo como fui nombrada por la iglesia, por la comunidad para la iglesia de Fabriquera, soy ratificada con decreto por el obispo. Somos dos nosotros, dos fabriqueros. Y eso nos encargamos de la iglesia. Uno se encarga de durante el año todo de mantener la iglesia, lavar las cosas, mantener y cuidar. Y eso soy yo. Y el otro es un varón que es don Luis. Él se dedica en las fiestas, todas las fiestas de vestir, amononar, ponerlos bonitos a los santos, y así nos coordinamos. Eso sería. Muchas gracias, doña Felicinda. Y si escuchaban por ahí ruidos de fondo, es porque doña Felicinda está en su restaurante ahí en el pueblo de Colpa, y es la jefa de cocina de su restaurante, que atiende a la gente ahí del pueblo, a la gente que trabaja en el pueblo. Así que le agradecemos en realidad a ella por tomarse su tiempo. Sabemos que llevar un restaurante es un negocio que es demandante, ¿cierto? Pero ella nos acompañó en esta sesión, así que le agradezco mucho, doña Felicinda. Y muchas gracias también por compartir su experiencia. Y hay algo que usted decía, ¿no? Que ustedes tratan ahí de seguir con las tradiciones, y usted me dice que antes se hacían de alguna manera algunas cosas y que hoy día están tratando de hacerlas de la misma forma. Hay muchas tradiciones que sabemos que los pueblos se van perdiendo porque la gente que sabe va falleciendo, ¿cierto? La gente se va yendo a la ciudad, que también es otro de los factores que hace que se diluyan algunas de las tradiciones y de las costumbres de los templos. Pero agradecemos que hayan cargos tradicionales como el de doña Felicinda, como ahí en el pueblo de Caspana está ahí don Carlos, ¿cierto? Y doña Doris de Belén, que los saben conservar y lo saben enseñar también, que es lo más importante. Y ahí doña Felicinda nos decía que hay mucha gente joven detrás que está con deseos de conservar, y eso también es súper importante. Así que un poco ya para abrir el micrófono a la conversación, vamos un poquito pasados del tiempo, así que le pedimos muchas disculpas, pero ya para abrir la conversación al resto de los participantes y para generar este diálogo y para todos quienes tengan preguntas, este es el momento ya para conversar, pero les quiero abrir un poco la pregunta a los asistentes, ¿no? A ver quién se atreve a comentar qué es lo que debe pasar dentro de las comunidades para que estas costumbres no se pierdan, ¿cierto? Por aquí alguien me comentaba en el chat que hay algunos cargos, ¿cierto? Como el cargo de ministro que existen en los templos que quizás no están nombrados, algunas fiestas que se han perdido, algunas tradiciones particulares, algunas formas de hacer algunas ceremonias que se han dejado de practicar. ¿Cuál es la tarea un poco de la gente joven para seguir practicando estas costumbres y que no se pierdan? No sé si alguien quiere comentar, quizás alguien de los pueblos de Chiuchiu, de La Sana, de Aiquina, que quieran participar, o si alguien tiene alguna pregunta también que hacer a los invitados de hoy día, a doña Felicinda, a doña Doris, ahí a la gente de Caspana, a Magda. Este es el momento ahí ya para abrir sus micrófonos. Les invitamos a todos y les agradecemos también por sus comentarios que han dejado en el chat, así que les invito a comentar ahora en este momento. No sé si alguien se atreve a abrir su micrófono. Mire, quiero felicitar especialmente a la mayordoma de Belén y a la señora Felicinda, porque ellas, a pesar de su trabajo, se dan tiempo para la iglesia y para todas las actividades religiosas que hay en el pueblo. Y son personas de edad, me da gusto. Y algo que dijo la señora Felicinda que me pareció muy bonito, que ellos motivan a los jóvenes para que sigan las tradiciones. Yo soy del pueblo de Chiuchiu, pero me tuve que venir a Calama por trabajo, y la verdad es que siempre que uno va a la iglesia en Chiuchiu, mayoritariamente es la gente más adulta. Entonces me parece como muy bueno lo que hace la señora Felicinda, motivar, traspasar las tradiciones, buscar quienes puedan seguir con eso. Era para eso, para felicitarla. Muy bonita labor que hacen las dos. Muchas gracias a usted, Roxana, ¿no? No, Ruth. Ruth, perdón. Muchas gracias, Ruth.
Y sí, bueno, son, como decía al comienzo, son tesoros también del templo, ¿no? No solamente los objetos, los elementos materiales los que son tesoros, sino que también las personas que las custodian. Así que sí, concuerdo con usted. También felicitamos a doña Doris y a doña Felicinda, y bueno, también a los cargos de allá de los templos de Alto Loa, ¿no? Del templo de Chiuchiu, que también tiene una fabriquera que ha pasado el cargo por mucho tiempo, a quienes han pasado los cargos en el templo de Caspana, ¿cierto? Por ahí, como alguien comentaba en el chat, también están los cargos de ministros en Caspana, que también cumplen un rol importante en la conservación de la memoria. Así que cuiden a sus tesoros, digamos, los tesoros que tienen en sus templos. Así que, Constanza, disculpa, a ¿sí? pesar, o sea, sí, en relación a eso, nosotros tenemos a Cristina Schlepich, que me parece que está en la reunión, y es también muy importante que ella dé su opinión, porque hay una persona que ha llevado ese cargo por mucho tiempo y lo hace muy bien. Sí, no sé si está doña Cristina y que quiera comentar. De todas maneras, les comento a todos que doña Cristina va a estar invitada para una de estas sesiones de conservación que vamos a tener dentro de la semana, así que ahí también ella va a tener más tiempo para hablar sobre su rol, pero no sé si está por ahí doña Cristina o alguno eh, de las personas que han pasado cargos en los templos de Alto Loa que quiera abrir su micrófono y comentar. Hola, buenas noches. Hola. Mire, no sé si estará la señorita Cristina, nuestra fabriquera de Chiu ahora conectada, pero yo veo por ahí que está Viviana Rojas, que es como la señora de su sobrino, que ya últimamente, ya hace un par de años, ella está trabajando directamente en la iglesia con la señorita Cristina, la fabriquera, y está aprendiendo toda la labor de fabriquera. Viviana es una muchacha joven, que está aprendiendo todo este oficio. No sé si a ella le gustaría abrir su micrófono y entregarnos su testimonio. Parece que no está. Bueno, aquí también tenemos algunos comentarios en el chat. Claudia dice, Claudia Panire nos saluda y dice que el problema es que algunos fabriqueros no enseñan a los jóvenes, pero bueno, no sabe el motivo. Y bueno, no sé, ahí quizás si alguno de los cargos quiere comentar, o si alguno de los jóvenes quiere comentar, pero yo creo que de todas maneras está el interés, y como ahí decía Giselle, aún hay gente joven que está aprendiendo, así que ese es como un poco lo importante, ¿no? De que se den estos espacios de diálogo y que se pueda, digamos, podamos aprender también a escucharnos, ¿no? Aprender a escuchar a los adultos mayores, que son quienes tienen estos conocimientos y experiencias, y aprender de ellos, ¿no? Así que no sé si alguien quiere tomarse de esa opinión y quiere comentar alguna cosa. Le invitamos Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Luisa Hola, Anza. Luisa. Si bien es cierto, todos los cargos son importantes. Todos los cargos son heredados por nuestros abuelos. Y toda la sabiduría que debemos tener todos los indígenas es de la boca de nuestros abuelos, y todos los que sabemos las tradiciones y costumbres de nuestros pueblos es porque escuchamos a nuestros abuelos. El escuchar, desde ir a sembrar hasta ir a la iglesia, hacer una petición de salud, hacer una petición o a un agradecimiento. Es todo. El joven tiene que interesarse por el abuelo, y el abuelo enseñar a sus hijos, nietos. Esa es la enseñanza que debería haber siempre. Pero también hay mayores que no son familiares directamente, pero también a veces dicen, acompáñennos, pero a veces la juventud no está interesada. Pero como otros también sí están muy interesados, pero hay que saber llegar al que está haciendo la ceremonia, a la iglesia, cómo son los gestos, es observar. Todos los cargos son bellísimos, todas las tradiciones y costumbres. Y yo felicito a la señora, a la que estaba anterior, no escuché bien su nombre, tengo mala memoria de los nombres, pero la felicito porque integran también a sus jóvenes. Aquí hay mucha juventud que también está siguiendo los pasos de
cada persona que pasa por fabriquero a uno le queda en la retina todo lo que hacen en las misas. Yo pasé hace 5 años y si bien es cierto, no voy todos los domingos a misa, pero cada vez que puedo, voy. Y observo, simplemente hay que observar a los mayores y hacerle caso a los mayores en cómo es la tradición y costumbre desde nuestros antepasados. Eso nomás quería acotar. Muchas gracias, Luisa. Es muy importante lo que usted señala porque el respeto no es solamente algo que se tiene a las costumbres, no es algo que solamente se tiene al templo, sino que es un respeto hacia las personas, ¿cierto? Hacia las personas también que más saben. Y finalmente también hay una cuestión ahí afectiva de escuchar, ¿no? De escuchar a los adultos mayores, que muchas veces en general la sociedad son como postergados, ¿no? Como vivimos una sociedad tan materialista que a veces los adultos mayores pareciera que no son parte, no son relevantes y verdaderamente que en nuestros pueblos sí que lo son, ¿cierto? Porque son poseedores de un conocimiento que es heredado también y que representan una memoria histórica dentro de los pueblos. Así que muchas gracias, Luisa. Por aquí también tenemos a Jimena que tiene su mano levantada. Jimena, no sé si quiere comentar algo. Sí, hola, buenas tardes. Sí, nada más quería aportar o no sé, o comentar acerca de que es importante tener equipos permanentes en la iglesia en el sentido de justamente como lo comentabas tú, la memoria. Porque en un año, pasar un cargo un año es muy cortito. Cuando tú recién aprendes lo que tienes que hacer, entonces ya tienes que entregarlo a otra persona. Es por eso que existen estos cargos más duraderos en otros lugares, donde hay personas que se dedican a mantener sobre todo lo que es el inventario, la tradición, la costumbre, complementada por supuesto con la fe, que es la iglesia. Pero en el caso acá de Caspana, igual gracias a Dios en algunos momentos sí se ha podido mantener esto, conservar, igual como decía don Germán, no del todo, porque siempre hay cosas que se van perdiendo, ¿no? Pero de alguna u otra manera se ha podido complementar con el rol del ministro, que es muy famoso en el mundo, es don Julián Colamar, una persona que por mucho tiempo estuvo a cargo de la iglesia como ministro. Ya, y con él nosotros podíamos conservar acerca de lo que eran las costumbres y tradiciones que se hacían en la iglesia, y él enseñaba a las personas que lo acompañaban en este ministerio de los cuidados a hacer lo correcto, digamos, y a cuidarlo. Entonces, ese rol también es muy importante a mi juicio y hay que valorarlo, porque uno pasa el rol a veces un año y en un año se van y también se va la memoria porque no se traspasa. Y yo eso era lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Muy, muy valioso también su aporte porque finalmente también hay cargos que se van perdiendo, que nadie los va tomando, que no se van refrescando y se van perdiendo y como dice usted, también es importante reconocerlo, ¿cierto? Y un poco valorar a estas personas y valorar estos cargos. Así que eso es muy interesante. Solamente leer los últimos comentarios antes de cerrar, ya nos hemos pasado harto del tiempo, les pedimos disculpas. Y por aquí Cecilia Colamar dice, bueno, creo que es importante realizar un registro con todo lo que conlleva pasar un cargo de fabriquero, con la experiencia de nuestros adultos mayores, así también preservar las costumbres y tradiciones. Y Marta dice, yo pienso que las personas deben tener fe y entregarse un cargo con mucha devoción para mantener una iglesia. Y ambas son cosas muy importantes, son aportes muy buenos y que definitivamente, ojalá, bueno, aquí es un aprendizaje también de este taller. Y por aquí también hay una pregunta de María Otilia, que ya está en la última, ya para cerrar, dice, bueno, felicitaciones a todos, tengo una duda. Actualmente hay un repositorio de las fiestas, actividades y tradiciones para que no se pierdan y se conserven. No sé si hay doña Felicinda o doña Doris quieren opinar, si es que en sus pueblos existe algún registro escrito de las fiestas y actividades, o alguien de los templos de Alto Loa que también quiera comentar si es que hay alguna iniciativa en alguno de los templos sobre el registro escrito de las fiestas y tradiciones. Sí, señorita Connie. En Belén sí existen, puesto que cada mayordomo, cuando recibe el cargo, recibe el libro de inventario
donde están todo lo que le pertenece al santo o a la Virgen, ¿no? Entonces están todas las pertenencias al santo que está haciendo el cargo. Eso es lo que tenemos nosotros en Belén. Ujú. No sé si alguien más quiere comentar, doña Felicinda, no sé si usted tiene alguna experiencia ahí en el pueblo de Cotpa, en el registro de alguna de las tradiciones, o alguien también de los templos de Alto Loa que quiera comentar. Yo. A ver, yo acá en Cospa no tenemos inventario nomás, libros de registros de fiestas no he encontrado yo, pero antes dice que había uno, pues eso me decían los mayores, pero no lo encontraba. Hemos buscado, pero no está. Debería haber registro de fiestas. Eso, bueno, es tarea ahí de la gente más joven también tener ese registro de fiestas. Y ya lo último, está Ruth Pérez con la mano levantada, no sé si quiere dar algo. Bueno, Luisa también dice que en Caspana hay un libro de registro de fabriqueros. Buenas tardes o buenas noches. Bueno, un poquito para complementar, se podría decir, porque en realidad yo he venido a vivir a Chiu Chiu, pero soy boliviana, y como mencionaron que sobre las costumbres y cómo mantener aquellos documentos y demás enseres que tienen nuestras vírgenes y nuestros santos, ¿no? Y nuestras tradiciones en realidad, comentarles cómo es un poquito en allá, porque yo igual soy de un pueblo de Bolivia, de Cochabamba, Tarata específicamente. Tenemos la costumbre de cómo motivar a nuestros jóvenes a que estén continuamente conectados con eso de nuestra cultura. Nosotros somos bastante profundos en cuanto a nuestra cultura, a llevar nuestras raíces bien en alto. Algo que he notado que los jóvenes de su pueblo no lo manejan. Sí, para los carretes y las fiestas están, pero no así para lo que en esencia significa, que es compartir o consagrarse a la devoción de la Virgen o a la devoción de un santo. Como decían a un principio, de cómo ha llegado un santo o una virgen a un pueblo, y en sí qué significa el santo y la virgen para el pueblo, no tanto para lo que ustedes le llaman el mayordomo y el fabriquero. Nosotros en allá lo decimos los pasantes, que usualmente rotan cada 3 años los pasantes, y usualmente eso está enfocado en las familias más antiguas del pueblo, que estas familias están destinadas a escoger a las futuras familias que van a volver a agarrar ese mando, y que están obligados sí o sí a reunir a toda la población o a toda la comunidad para que tomen conciencia y responsabilidad sobre la festividad de ese santo. El santo en cuestión no es que nosotros seamos devotos para el santo, que el pueblo esté en función al santo, sino que el santo está en función al pueblo para protegernos. Así que la iglesia es súper activa, porque tiene más o menos como una estadística de las familias que están en riesgo de pobreza o en vulnerabilidad de algún daño o mal, y en ese momento toda la comunidad se pone en movimiento para poder colaborarle a esa familia. De ahí es que los jóvenes también cobran conciencia como para participar en este tipo de actividades y darle la importancia que se debe al santo. Tal vez difiere mucho a la forma de cómo ustedes lo ven, pero creo que es una muy buena forma de empezar para que la juventud cobre un poquito más de conciencia a lo que ustedes quieren rescatar, que es su cultura, y que me parece muy bonita. Muy felicidades, realmente felicidades por querer retomar algo tan lindo que tienen. Muchas gracias, Ruth. Y bueno, usted, qué bueno que nos comente también de otras experiencias, ¿cierto?, fuera de nuestras fronteras. Y verdaderamente yo creo que hay distintas estrategias finalmente que apuntan a un mismo sentir, que es conservar las tradiciones y que no se pierdan, las nuevas generaciones se encanten y aprendan también. Y bueno, cada pueblo tiene sus costumbres particulares, cada pueblo tiene sus propias tradiciones, tiene su propia cultura, ¿cierto? A pesar de que comparten culturas más grandes como la Licanantay o la Aymara, cada pueblo es su
es su propio mundo, ¿cierto? Y eso nos han demostrado también los cargos tradicionales que han hablado, que cada uno son cargos tradicionales de fabriqueros y de mayordomos, pero cada uno tiene sus tradiciones diferentes, tiene sus formas de hacer las cosas diferentes, y eso también es muy valioso dentro de los pueblos. Así que le agradezco también por su comentario, y ya vamos a ir cerrando esta sesión que se nos ha alargado un poquito más de lo presupuestado. Les agradecemos a todos por quedarse también hasta el final de la sesión. Son 75 personas y les agradecemos mucho por su paciencia y también por su atención, por estar escuchando estos valiosos testimonios de estos cargos tradicionales que nos han compartido sus experiencias el día de hoy. Así que nada más un poco recapitular, comenzamos hablando un poco del origen, ¿cierto?, de estos cargos, digamos, desde la historia escrita, qué es lo que nos dicen los registros que hasta el día de hoy se mantienen en nuestros templos sobre los cargos tradicionales del pasado, y luego compartimos algunos testimonios de los cargos tradicionales de Arica y Parinacota y de algunos templos de Alto del Loa, que nos han compartido un poco cómo son y qué roles tienen y cuál es su función en la conservación, que es finalmente el tema que nos convoca en este taller 6 que estaremos desarrollando durante toda la semana. Así que sin más yo me despido, les agradezco a cada uno de los invitados, a Magdalena, que ya la vamos a tener en otro de los cursos, a doña Felicinda, a doña Doris, ahí a la directiva de Caspana, que también nos estuvo apoyando, comentándonos un poco de las tradiciones del templo. Les agradezco mucho por estar hoy día, y nada más al resto, invitarles a los próximos cursos que vamos a tener esta semana, ya a cargo de Lili, con algunos consejos más prácticos para la conservación, y ojalá que también al final de este taller podamos ponerlos en práctica y también considerar esta valiosa sesión de hoy con algunas ideas para finalmente registrar, ¿cierto?, para conservar y para legar a las futuras generaciones y enseñar, ¿cierto?, que es un poco lo que muchos de ustedes hablaban, ¿no?, de escucharnos, de hablar y de aprender. Así que eso, yo les voy a dar el pase a la Katy, porque si no vamos a seguir extendiendo más, y dale, Katy, si estás por ahí. Bueno, me suman las palabras de Connie, que darle las gracias a todos quienes han hecho sus preguntas, y bueno, sí, pasó muy rápido el tiempo. Gracias por sus opiniones, los dejamos invitados a seguir aprendiendo y dialogando en nuestra próxima sesión del día de mañana, que dedicaremos a compartir algunos consejos para proteger nuestros bienes sagrados frente bueno, también pueden seguir informándose a través de la página web patrimonialtoloa.cl y siguiendo en nuestro Instagram, patrimonialtoloa. Agradezco a todos y a todas a quienes participaron de esta sesión, y nos vemos mañana.